Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de ¿De Genuino. qué? Genuino. Nuestro podcast Genuino. Yo soy Diego Rossi. Y Evelyn Rossi. ¿Qué tal? Bien, yo contento, aquí luchando con mi cabeza. Estoy como una de las dudas que están allá. No. Mucho azúcar, mucho azúcar. En un episodio vamos a platicar sobre eso, sobre el temita del dominio propio con la comida. Hay que platicar sobre ese tema. Pero bueno, gracias a todos ustedes por permanecer conectados en nuestro segundo episodio. Gracias a todos por sus mensajes, por la recepción tan linda, por mandarnos mensajes, correos electrónicos, por compartir con otras personas, por contarnos que se rieron con nosotros y que muchos decían que se sentían como en la sala de su casa, ¿no? Como Ajá, que sí, estuvieran ahí sí, qué con padre. nosotros. Con el tema de la comida también, o sea, de verdad muchas gracias. Cada mensaje realmente nos anima, nos motiva y estamos muy felices de poder compartir el segundo episodio de este podcast genuino, se me va la S, genuino. Vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero también vamos a tocar algunos temas muy importantes aún dentro de la familia, dentro de la iglesia, y temas que tienen que estar muy amarrados, que van muy de salud mental. Y esto va porque a lo largo de estos años, bueno, muchos de los que me conocen hace años saben que yo siempre he hecho música y en un episodio, iba a decir capítulo, pero cada vez que dices capítulo... Es que suenas como antaño. En uno de estos episodios voy a traer la guitarra y voy a contarles Ay, sí. Vamos a escucharte cantar. las canciones cómo nacieron y qué es lo que hacen. Sí. Entonces los que nos conocen de la música que hacemos, pues quizás también ya han visto que Eve durante años ha estado llevando y ayudando a muchas personas con la salud mental. Porque Evelyn, eres psicóloga. Psicóloga. Sí, claro, graduada. en psicología. Ajá, 5 añitos largos. 5 años también. Intensos. Tus prácticas. Sí, todo. Todo el proceso, ¿no? Y te has dedicado y te has desempeñado muy fuerte en Los trastornos emocionales como trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, algunos trastornos de la personalidad, como se pueden dar cuenta, todo lo da. ella es la que da terapia, ¿no? Un poquito de psicofarmacología. Sí, mi esposa de todo un poco, cálmate, pero bueno, yo te doy terapia. Ha sido bonito porque la gente no sabe, y es algo que pudiéramos contar, porque hay muchas personas que están viviendo esto. Dentro de la iglesia, durante muchos años la iglesia ha estado peleada con esto. Sí. Y ha estado peleada porque lo que nos enseñaron era, no se sienta triste. Y no quiero que se vayan, los que digan, ay, esto no es conmigo, yo no tengo nada que ver con salud mental, no. no. Es para todos. Desde la cosmovisión Escúchelo cristiana. también, porque si quizás usted no está viviendo situaciones como estas, ¿no? Escuchar valdrá la Puede pena. tener familiares que lo Sí. están viviendo y esto le va a ayudar también para que usted pueda entender. Hay algo que tú me contabas hace unos días que me gustaba, de cómo la película muy famosa, ¿Cuál? La del gato con botas, Oh, sí. donde muestran cómo son los Miedo, sí, los ataques de pánico. ataques de pánico. Y episodios de porque lo que ansiedad. está viviendo el gato es Un ataque de pánico. Un ataque de pánico. Y con mucha Y ansiedad es lo que también. muchas personas viven. Pero esto también lo vamos a contar desde lo que tú viviste. La gente no sabe, pero durante muchos años que viajábamos, yo no lo sabía, pero tú viviste depresión. Así es. 17 años De mi hermosa vida. viviste depresión. Bueno, y no era cualquiera, es una depresión que se llama distimia, es un trastorno depresivo supremamente como frecuente. Una de las características de este trastorno es que perdura, ¿verdad? Y es muy episódico, es decir, tiene momentos tranquilos, calmados, que pueden ser largos, algunos meses, y después vienen episodios donde viene, pues obviamente, crisis bastante pesadas. Y yo por 17 años, a mis 8 años, tuve mi primer episodio. Como una niña de 8 años puede tener un episodio de depresión. Yo creo que algunos padres vamos a entrar aquí en la paternidad, pero si tú eres tío y de todas maneras o trabajas con niños, estás en la iglesia infantil, ¿verdad? Qué importante nosotros identificar lo que los niños están Porque viviendo. normalmente se embobó, mírelo. Ya está chillando. Y esas son las cosas que muchas veces, porque pues como papás, a ver, nadie te enseña a ser papá, a no ser que tú leas la Biblia y te das cuenta de que Dios es el Padre. Y sanes, ¿verdad? El Padre, ¿no? Sí, Y sanes. Pero otra vez llorando, que era lo que te decían así. Sí, ¿no? sí, otra vez llorando, siempre llorando, pero realmente el episodio se presenta en mi vida, porque por aquí entra toda esta parte también espiritual, todo el tema de la salud mental involucra nuestra salud espiritual. Se presenta porque no me conocías. Hasta que otra vez te conocí. No, pero realmente, la misma canción. No, pero realmente
El episodio se presenta porque fue un momento de mi vida. Mi hermana se casa, la mayor, que pues soy muy apegada a ella. Mi hermana se casa, llega la familia nuevo integrante, o sea, hay todos estos cambios en la familia, y en ese momento, a los 8 años, en la vida de un niño, su cerebro entra en un estado como de entendimiento sobre qué es la vida. A los 8 años empieza a entrar una etapa interesante en la etapa de los niños, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo tengo mi primer episodio donde lloré profundamente y sobre todo tenía una sensación de un vacío muy profundo. Y ojo, estaba en la iglesia, ¿verdad? Me sabía todas las historias de la Biblia, el Arca de Noé, todas las historias que me contaban. Y no se trata de menospreciar eso, porque nosotros somos... No, al contrario. Nosotros creemos en Jesús. Ajá. Y creemos en lo que la Biblia dice, instruir en su camino, pero esto se refiere a que muchas veces, y aquí hay algo que yo siempre hablo en Revival, y es que una cosa es ir a la iglesia y otra cosa es ser la iglesia. Así es. Nos hemos enfocado mucho en ir a la iglesia, estamos en muchas actividades, haciendo muchas cosas, y aquí hay una gran diferencia entre estar en movimiento y estar en avance, y eso nos pasa. Uh-huh. A los que llevamos años en la iglesia. Sí, desde muy chicos. Estamos en movimiento. El evento de la reunión de el congreso de y nunca nos sentamos a recibir, y como nunca nos sentamos a recibir, no tenemos un tiempo de calidad, no tenemos una relación con Dios en nuestra vida. Uh-huh. Entonces, no quiere decir que porque, o sea, vayamos a la iglesia, no podamos experimentar eso. Oh, claro, obviamente la iglesia es un hospital, ¿verdad? Y se vive, se siente, es la vida misma. Realmente que tenemos la idea de que la vida en cristiana es perfecta, y no, la vida cristiana no es perfecta, el perfecto es Cristo. La Biblia nos enseña que el perfecto es Cristo y caminamos hacia el perfecto, pero es parte de la vida. Y yo tenía 8 años y viví esa experiencia y fue muy dura. Realmente solo las personas que han vivido episodios depresivos o han sido diagnosticados alguna vez con algún trastorno depresivo saben lo complejo y lo difícil que es experimentar las crisis y los episodios. Es algo difícil de explicar. Se va repitiendo en tu vida, entonces eso se repite en tu vida, a los años siguientes se va repitiendo. No, ya a los 8 años me pasa, me entretengo porque era una niña y cuando llegué a mis 13 años, que es una edad obviamente fuerte como es la adolescencia, tuve pues uno de los episodios más duros porque este episodio vino con una ideación suicida. Entonces ya a los 13 años recibí este episodio fuertísimo, el mismo vacío, la misma sensación, pero ya mi cabeza pensó ¿por qué estoy viviendo? Yo no quiero vivir. Vino esta idea. Al principio llega como una idea, no es que llegue inmediatamente como que ya te tiraste, ¿no? Esto es tan espiritual que a la final llega como una idea que empieza ahí a plantarse en la cabeza y entonces vas como concibiendo la idea. Ahora, vamos a entrar aquí en la psicología. ¿Qué pasa en el cerebro de una persona cuando presenta depresión? Porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, la oro y le echo fuera y lo sacudo, ¿verdad? Claro que la oración es vital, les voy a explicar más adelante por qué, pero también hay una reducción de una hormona muy conocida que se llama la serotonina, que es una hormona de la felicidad, y se reducen muchas, esta química en el cerebro, que el cerebro es un órgano, tú tienes un cerebro, yo tengo, ¿verdad? Y es tan importante como todos, como el páncreas, como los riñones, o sea, es muy importante y normalmente no le prestamos la atención correcta, creemos que solamente es para recordar o estudiar, pero el cerebro tiene funciones en todo nuestro cuerpo de manera impresionante. O sea, y cada vez que lo estudio y cada vez que leo más, me impresiono mucho más de lo que es el cerebro humano. Entonces, el cerebro tiene una forma de comportarse, de actuar, hay una química que se reduce, y entonces se presenta estos episodios de manera repetida o continua. Fue algo que... Ahora, aquí viene la pregunta, no sé si lo ibas a decir antes o después, pero... porque mucha gente los está viendo. Yo también lloraba, puede decir la gente. Uh-huh. Yo también en la iglesia me sentía así, pero ¿cuál fue el detonante? Porque hay un detonante. ¿Qué fue lo que te llevó a eso? Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? Porque... el detonante, y lo he aprendido a lo largo de estos años viendo cómo haces este proceso y acompañamiento de personas, ¿no? Pero ¿cuál fue el detonante? ¿Hubo un abuso? ¿Hubo algo que sucedió? ¿Hubo un abandono? ¿Cuál fue el detonante en tu vida? Hubo muchos detonantes. Ya cuando entré en mi proceso de sanidad, donde me puse en todo el trabajo de sanar, encontramos en el proceso mucha herida de rechazo, había herida de abandono, no porque fuese abandonada por mis padres como tal, sino que en todo el esquema de crianza, lastimosamente, estuve dentro de un esquema de crianza lleno de mucho legalismo.
no de religión, porque la religión pura es una cosa y la pura religión es otra, ¿verdad? Entonces era mucho el legalismo, donde realmente tenías que mostrar una perfección extrema. O sea, creciste en una iglesia que era legalista. Sí, Digamos, legalista. Sí, sí, o sea, sí. No hablo tanto de la religiosidad, yo creo que es más el tema del legalismo, porque la religiosidad al final es otro tema, pero yo creo que es el legalismo, ¿no? Esa forma de que tienes que aparentar para ser, no tienes que hacer de esta manera o portar de esta manera para ser aceptado, amada. Esas historias que tú me contabas en las cuales ibas a la iglesia por unas faldas hasta el piso. ¿No? Pero bueno, hay iglesias de faldas lindas. No, sí, yo no digo que no, pero digo, esta es la experiencia que tú viviste. Pero me refiero de que en tu corazón tú tenías pantalón por debajo. Sí, exacto. Eso es lo que voy, exacto. El problema no es que tengas la falda larga, el problema es que en tu corazón tú no te sentías bien con la falda, tenías un pantalón por debajo y cuando salías de la iglesia te la cambiaba. Me la cambiaba. Sí, que tus papás se dieran cuenta. Sí, que se da cuenta. Y realmente no era el hecho de la falda, ¿verdad? Porque a la final yo me hubiese puesto la falda sin ningún problema si no hubiese ese esquema de prohibición extrema. Creo que a la final uno recibe el convencimiento del Espíritu Santo de cómo vestirte, cómo hacer, o sea, el Espíritu Santo es el que te dice. Pero como no venía de él, de cierta manera venía del régimen, venía como de la que tienes que, porque si no, no eres aceptada, no eres delante de Dios. Entonces había una sensación de que, ¿qué más tengo que hacer? Entonces eso fue uno de los tantos, ¿verdad? También me llevo muchos años con mis hermanas dirán, no son tantas, pero sí son muchas. El caso es que somos 4 mujeres, yo soy la menor, entonces me llevo algunos añitos con mis hermanas, y entonces tuve una crianza casi, te van a ahorcar en Navidad, casi como hija única, casi, ¿no? O sea, muchos años había mucha separación, pero no fui tratada como la hija única porque habían más hijos. Entonces es diferente, ¿no? Es como que yo también soy hija única, es una cosa ser único hijo a tener muchos hijos, pero dentro del esquema sentirte como hijo único fue uno de los detonantes también impresionantes. Y eso me llevó a ser muy tímida, muy silenciada, entre comillas. Algunas cosas que cuento, o bueno, no sé si quieras, pero que yo viví a la par que tú estabas viviendo esto, yo después de... Te uniste. Tu acompañamiento, desde que nos noviamos, nos casamos, después fuimos identificando varias cosas que tú ibas hablando. Por ejemplo, tus papás son un regalo de Dios, son gente que ama, que nos ha impulsado, que en los momentos en los cuales, por ejemplo, mi suegrita que amo tanto, Dios la usó y ella financió mi primer disco. Eso es algo que yo honro su vida. Financió mi primer disco con todo el amor del mundo, de verdad que por eso cuando yo he hecho chistes de suegras, la verdad que no Creo que mi madre te ama más a ti que a mi madre. Sí, pero ¿cómo no amarme? Te estoy viendo, ¿oíste? Lo amas más a él. Pero, baby, una de las cosas que yo me acuerdo, que tú me contaste, es que obviamente por tu mamá, tú a los 40 años, Ajá, sí. tu mamá era pastora, pero también era maestra. También trabajaba. Con niños. Entonces tú me cuentas, voy a contar esto, pero tú me cuentas cosas como, por ejemplo, que tú ibas al súper. Ya lo sabe. Claro, mi madre. No, mi madre lo sabe porque yo se lo digo, mami, usted no se acuerda que usted me dejaba en el súper y yo me iba por todo el súper a mirar los juguetes solita, tenía como unos 7 años, sola a mirar todos los juguetes. 7 años. Y después me volví a mirar que ella estuviera en el mismo lugar y efectivamente ella estaba mirando. ¿Se come o no se come? Perdida por allá, hasta que... Un día me tocó llamar por el boss. La mamá de la niña Evelyn, por favor. Salchichonería, la mamá de la niña Evelyn, por No, mi madre está preocupada. No la encontré. Salchichonería dicen aquí en México. Sí. Y me decían, no, ¿dónde estaba, mamita? Y yo, madre, yo le digo, ella se ríe y dice, ay, Dios mío, ¿yo por qué hice esto? Pero a la final, pues obviamente tenía muchas cosas y yo, pues, te digo, como era hija en lo que cabía casi única, porque con mi mami todo el tiempo estábamos juntas, pero casi única, pues no había la hermana en ese momento que estuviera pendiente, ¿no? Entonces eso parte también, pero fueron muchas cosas, creo que parte también de la manera en que me presentaron a Dios dentro de este esquema lleno de legalismo. Era un Dios muy duro, un Dios muy exigente, un Dios que era, sobre todo era un Dios difícil de complacer, según yo. Entonces mi relación con Dios creció un poco fisurada, o sea, para mí Dios era, claro, te amo, o sea, sí quiero vivir para ti, pero, wow, creo que eres difícil de complacer, ¿qué más tengo que hacer para hacerte feliz? Y en un momento donde tu cerebro, tu corazón, tu espíritu, tu vida no aguanta, ¿no? O sea, no, es imposible de sostener. Cuéntale la historia en la cual te salías por la ventana.
Esto lo sabe mi padre, no vea ¿No lo esto. sabe todavía? Adelántelo, por favor, adelante. No sé, creo que sí, ya lo sabrá. Mi madre sí lo sabe, mi papi no. Pero bueno, ya que me puedo hacer. No me puedes heredar porque ya repartió la herencia, casi, ¿no? Pero con mi mejor amiga, en ese tiempo, no decir quién es porque no sé si la mamá de ella sepa. Salíamos por la ventana del segundo piso. Ellas se encerraban en el cuarto. Nos cerramos a dormir y nos íbamos como a las 10 de la noche. ¿Cómo bajaban? Era un primer piso. No era un segundo piso. ¿Cómo se bajaban? ¿Cuántos? Éramos Spider-Man. ¿Cuántos tenían? 14 años. ¿Qué hace el pecado? Ay, por favor. O sea, lo que Ni hace porque fuera. tener un mundo en la vida. O sea, de irse a la fiesta, nada. Oiga, niñas. Oiga. No hagan eso en casa. ¿Qué es este ejemplo? Pero era fruto también. Bueno, pero en ese tiempo no era como hoy. No, obviamente, ¿cuáles eran las fiestas a las que te ibas? O sea, las fiestas ahí de fraccionamiento. Eran las fiesticas ahí del conjunto y no había como hoy día, o sea, no había trago, sí, literalmente era puro merengue, nada de reggaetón ni perreto, esas cosas, ¿verdad? Entonces, y a la una nos devolvíamos, o sea, era Y luego entraban y cómo se subían. como Spider-Man. Por eso es que me encanta tanto Spider-Man. Me siento identificada. Y se volvían a acostar como si nada. Como si nada. Y mi suegro decía, estas niñas Tan hora. O sea, tenemos hoy a las 8 de la noche. Lo hicimos varias veces. Una vez nos atrevimos de salir del conjunto. Era que una fiesta de un colegio y nos atrevimos a salir. No sé, yo te digo, Dios mío, yo no sé, estábamos locas. Cogimos, en ese tiempo agarramos un taxi. Bueno, yo no sé, realmente. ¿Cuántos años tenían? 15 años. O sea, el Señor nos guardó, porque hoy día pienso con todo lo que sucede y digo, Dios de mi vida, que nos hubiésemos pasado, pero literalmente Dios nos guardó. Y fuimos ¿Entiendes por qué siempre le pongo seguro a la ventana de mi casa? por si acaso con la cuerdita. Pero esa fue la única vez que salimos del fraccionamiento, del conjunto, por el miedo. O sea, no sé, lo hicimos Me de... imagino bajando el tercer piso y es la mitad. No, era una locura y ya lo hicimos como, no sé, como unas 5 o 7 veces. Wow. Ya era muy fácil. Es más, un día unos amigos nos ayudaron a agarrar no éramos capaces de subir, unos amigos, vamos por la escalera. Y como a la 1 de la mañana todos colocando la escalerita y pasó nada. Mi padre dormidísimo, nosotros subimos, no, o sea, eran unos tiempos, pero no lo hagan en su casa, por favor, eso no está bien. No está bien. Y ahí en todo este proceso lo digo porque muchas veces se ve. Son escapes, ¿no? Sí, son escapes. Y aquí es algo de lo que yo siempre he hablado en la iglesia. Y es que muchas veces buscamos a Dios por presión. Y somos como esas pelotitas de ping-pong que metidas en el agua nos sumergimos porque alguien nos tiene el dedo presionado y nos presiona. Entonces busca, ora, encuéntrate con Dios, ayuna y estás con el dedo presionada, esa pelotita de ping-pong está sumergida y parece que está sumergida, pero es absurdo porque dentro está seca, hay puro aire. Pero cuando tú le quitas el dedo de la presión, cuando el líder o cuando el pastor o cuando el que lo disipula, o el legalismo, sí, sale a flote. Sale. Por eso necesitamos ser quebrados en nuestra vida, quebrados en nuestra vida para que entre entre nosotros, como en este ejemplo que les estoy dando, y entre y nos sumerjamos realmente, no por presión, sino por ser llenos. Y creo que es una de las cosas por las cuales en nuestras iglesias, y hablo de nuestras iglesias, me refiero a Latinoamérica, en el mundo, tenemos personas que están viviendo esto que tú estás viviendo, que van a la iglesia por una presión, que van a la iglesia pero no han tenido un encuentro, se saben todas las historias, conocen muchas, han tenido experiencias, pero no han tenido un encuentro que es diferente. Y por eso se ve afectada de manera muy fuerte la salud mental, ¿verdad? Y yo por muchos años, o sea, empecé a tener episodios, yo a la par que me iba por la ventana, también seguía yendo a la iglesia, a campamentos, realmente mi corazón... Eso te mantuvo, ¿no? Sí, me mantuvo y yo realmente sí quería tener una relación con Dios, yo realmente sí me ministraban, me profetizaban lo que el Señor iba a hacer y mi corazón ardía y yo decía, wow, esto es suficiente para que me aguante unos 2 meses y efectivamente a los 2 meses volví a presentar un episodio y los episodios, quiero hablar un poquito aquí cómo son los episodios, la sensación es una sensación de un vacío muy profundo, es como si te fueras literalmente a hundir y tu mente, todo lo que tú ves y todo lo que tú sientes, nada tiene sentido. Tú me explicabas que todo se veía como gris, ¿no? Todo se veía como gris. Nada tiene sentido. Nada, o sea, tú llegas y ves la vida, o sea, tú ves todos los colores, los ves de otro color, te sientas a comer, o sea, la vida misma
de verdad, literalmente no tiene sentido, o sea, es que no le encuentra sentido, es una cosa que yo no puedo explicar, yo trato de encontrar la manera de explicar y creo que es difícil si no lo vives, de que empiezas a observar todo y nada tiene sentido, ni comer, ni salir con tus amigos, ni ir a la iglesia, ni leer, ni orar, o sea, nada, nada, nunca. Pero cuando, en esas temporadas, cuando tú lo vivías, yo no lo entendía. Y llegábamos de un evento en el que estuvimos, no sé, en un evento de Argentina, y había miles de personas, y orábamos por miles de personas, y era una bendición. Y luego quizás llegábamos al hotel y tú empezabas a llorar. Y yo decía, ¿pero qué te pasa? Y tú me decías, no sé. Yo decía, ¿pero por qué lloras? Amor, que te estás bien. Y yo te decía, ¿qué compramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres? Vamos a comer. Y realmente yo no entendía. Sí, no. Yo no lo entendía. Es difícil explicarlo y por eso es que es importante uno levantar la mano y pedir ayuda. Creo que mi error más grande fue el nunca levantar la mano y pedir ayuda. Creo que el silencio es amiguísimo de la depresión y el enemigo usa el silencio. Por eso me encanta cuando David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. O sea, el silencio es como el cáncer, cuando no, callé, se envejecieron mis huesos. O sea, es un cáncer emocional, porque una cosa es el silencio programado, que tú haces a propósito, que quieres estar en ese silencio, y otro muy distinto, el silencio del no confesar, el no hablar, el no levantar la mano cuando estás en una situación. Adicional a eso, yo presentaba también episodios de ansiedad, o sea, era todo el combo, era el combo completo, tanto la depresión como la ansiedad. Siempre se presenta primero un mal manejo de estrés, luego pasa a una ansiedad episódica o ataques de pánico, y luego el siguiente paso es evidentemente la depresión, y ya al extremo son obviamente episodios psicóticos, ¿verdad? Ya son cosas mucho más pesadas. Entonces es todo un proceso, o sea, eso es paso a paso. Entonces cada vez que yo no pido ayuda es un aumento a que venga algo mucho más fuerte. Una de las cosas es que el enemigo te dice, tú eres la única persona que está viendo eso. O sea, ahí me decía, ahí te interrumpo, perdón, y era, ¿a quién le vas a decir? Porque tú eres la que sirve, tú eres la hija del pastor, tú eres la cristiana. Se supone que un cristiano no, esa es la frase típica, se supone que un cristiano no debería tener depresión o ansiedad. Se supone que si eres cristiano no deberías. Entonces yo me callé por 17 años. Claro, ¿no? Digo, no lo voy a decir porque ¿qué va a pasar después? Exacto. Yo a veces pensaba, decía, Dios mío, tengo un demonio. Demonio, estás ahí. Manifiéstate. No, pero literal, yo decía, ¿será que tengo? Yo a veces pensaba eso, yo decía, ¿será que tengo algo, Señor? Muéstrame, pero no, o sea, simplemente aquí entra todo este tema importante de conectar, ¿no? Conectar todo lo mental, lo espiritual y lo físico. Entonces, la salud física, y eso lo quiero explicar rápidamente, es tan importante como la salud mental. O sea, la mental y la física son súper importantes. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí quiero entrar para que si eres líder, pastor, estás con las personas y dices, bueno, de repente, hoy día está pasando mucho, de repente en mi iglesia tengo gente que está presentando depresión, ansiedad, ¿cómo los manejo? Tienen esos episodios, tienen crisis, ¿qué hago? Entonces, es muy importante darnos cuenta de lo siguiente: cuando una persona viene a la iglesia con un problema físico, con una afección física, cualquiera que sea, entonces lo primero que hago como iglesia es rodearlo en oración. Oye, ¿sabes qué? Vamos a orar para que Dios haga un milagro en ese tumor, para que desaparezca. Ahí activo la fe junta y permito obviamente que esa fe empiece a quebrar. Pero lo importante, que es lo segundo, es debo buscar ayuda. Entonces yo no le puedo decir al que viene con problemas cardíacos, decirle, listo, oramos. Y creemos en el nombre de Jesús. Sí. Pero no, pero sí, claro, no, obviamente. Lo que quiero decir es que no podemos decirle a esa persona que no, porque lo sabio es, oye, ¿sabes qué? Ve, chécate, ve donde el profesional, ve donde el especialista, haz lo que te manda a decir. Sin embargo, recuerda en quién está puesta tu fe, no en él. Ahora, Dios usa la ciencia. Entonces, aquí yo me baso mucho en lo que pasó con el rey Ezequías, que la Biblia muestra que el Señor le regaló 15 años más. La Biblia después explica que le mandó a preparar un ungüento. Y yo siempre explico que ese ungüento fue el milagro, de cierta manera, que Dios usó. Y es como la ciencia que Dios usó para que se curara. Y a mí me encanta mucho esta parte, como me gusta también esta otra que voy a explicar. Le explico mucho a mis pacientes, y es el proceso de Naamán, ¿verdad? Y Naamán, cuando empezó su proceso, él pensó que podía comprar el milagro, y él simplemente recibió una instrucción. Ni siquiera el profeta oró. O sea, te das cuenta que el profeta ni siquiera se puso a orar, él simplemente le dio una instrucción. Y él le da una instrucción, y cuando recibe la instrucción, él va y lo hace, pero la primera vez que él se sumerge no pasa mucho.
Entonces, un proceso como estos de enfocado a la salud mental requiere de hacer lo que se envía, porque el profeta envió 7 veces y yo debo hacer lo que se envía a hacer. Oro, busco el profesional, si de pronto es el caso, necesito alguna medicación leve que me ayude a equilibrar un poco el tema de la química del cerebro, ¿no? Lo hago, sigo conectado con la persona a quien le rindo cuentas, que es mi líder, que es importante, o sea, voy sumergiéndome hasta que llega el día 7 o el momento 7, donde ya el milagro empieza a suceder. Entonces yo siempre lo enfoco para que se den cuenta de que la Biblia nos muestra claramente esto de muchas maneras, ¿verdad? Y por eso cuando la gente llora y no decimos las palabras correctas, otra vez llorando, otra vez por lo mismo, otra vez chillando, deje de estar llorando, le falta fe, no tienes a Cristo en tu corazón. Para uno, que yo viví eso, que te digan que te falta fe y no tienes a Cristo en tu corazón cuando es un episodio depresivo, te sientes peor. Y te hace cerrarte, ya no digo nada. Te sientes que estás condenado al infierno. Cuando Jesús nos valida, dice la Biblia, y me encanta porque Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Entonces yo no puedo que alguien venga con una crisis llorando, y que yo le diga, es porque te falta Cristo, porque Cristo no hizo eso. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Vamos y te consuela, ¿no? Él tuvo empatía con el dolor y el duelo, por ejemplo, que vivió Marta y María, por eso él llora, y sí sabemos que teológicamente hablando Jesús por muchos motivos lloró, según los teólogos, pero también la Biblia fue escrita para el momento exacto en que estaban viviendo, y en ese momento Jesús llora y tiene empatía con el dolor que ellas estaban presentando. Entonces la Biblia nos muestra que el Señor realmente, cuando por ejemplo Elías vive esta depresión circunstancial, estaba agotado Elías, había matado a esa mano de profetas, tenía esta mujer encima, había agotamiento físico, estaba súper aturdido por todo lo que había pasado, y él que deseó morir, de cierta manera dice, oh Señor, quítame la vida. Le perdió el sentido a la vida. Le perdió el sentido. Estaba deprimido. Sustancialmente, Ajá. Algo del momento. Del momento, y entonces el Señor, no, te falta fe. Y acababa Elías de ver fuego del cielo. De haber hecho un espectáculo. De ver fuego del cielo, o sea, como nunca antes visto. Y el Señor le manda una instrucción, le manda a descansar, lo manda a comer, le dice descansa, y a veces esa cueva es necesaria para que nosotros podamos realmente sanar. Entonces, no invalidemos lo que el otro está viviendo, abramos un poco esa parte espiritual para que el Espíritu Santo nos muestre cómo nos guíe a poder llegar a lo profundo del corazón, de la necesidad, y poder decirle al deprimido, al ansioso, sabes que sí, Cristo te sana, vamos a llevar un proceso, vamos a ayudarte, y al final las manos de Cristo lo es todo, Cristo lo va a hacer todo, pero también tenemos que ser intencionales y responsables con nuestra salud física, emocional, mental y espiritual. Y una de las cosas que tú he aprendido escuchándote muchas de las predicaciones mías, mi esposa las ha dicho y no se las no me da crédito, gracias por darme crédito hoy. Muchas de las canciones mías, y no son solo mías, son con Evelyn, de verdad que ha sido todo un trabajo de los dos. Por muchos años yo era quien estaba adelante, ¿no? Y ahora Dios nos ha dado el privilegio de poder los dos hacer este trabajo de pastores, de papás, de líderes, de personas que lideramos una generación, y esto nos bendice mucho. Pero algo que yo aprendí escuchándote fue, un día me dijiste con respecto a esto, y le dije, pero esta persona, ¿por qué no cambia? Si tiene que cambiar. Pero me dijiste, hay gente que es como Pablo. Oh, sí. Que en un día, en 2 días, ¡pum! Hay gente que dice, yo tomaba, nunca más tomé. Literal. Yo me sentía triste, nunca más me volví a sentir triste. Literal. Yo consumía droga, nunca más lo volví a hacer. Hay gente que es como Pablo así. Sí, literal. Pero recuerdo que me dice, pero hay gente como Pedro, que es un proceso y que dura toda la vida. Yo no tengo por qué ponerme en el papel de juzgarlos, de señalarlos. Y probablemente tú estás viviendo esto hoy, probablemente tú digas, es que nadie me entiende, es que el dolor que yo siento a ti, la pérdida de un ser querido, el abandono del esposo y la esposa te puede llevar a una depresión circunstancial, claro, de pánico, sí. Heridas desde la infancia, ¿no? De estrés, el abuso quizás sexual que viviste de niña, o quizás fuiste rechazada porque del vientre, herida de vientre. Yo no quiero tenerla, y pensaron en abortarte, y eso ha estado ahí en tu vida, afectando. Porque somos seres espirituales. Pero aquí la buena noticia es que Jesús vino a darnos vida, y darnos vida en abundancia. Y algo que tú siempre has hablado y yo te he escuchado es que aun cuando empiezan los procesos con los pacientes que tienes una cantidad de personas ahora que ya me toca sacarte cita, y Dios te ha bendecido increíblemente
teniendo pacientes en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en muchos lugares, y es increíble ver cómo Dios te ha usado para llegar después de ese proceso de sanidad que Dios te trajo, que ahorita concluimos por eso, cómo fue el proceso de sanidad, cómo Dios te ha ayudado a todo este proceso. Y yo siempre he visto que tú siempre dices en las conferencias, cuando hablas con una persona o algo, siempre dices que la única forma de sanar es a través de Jesús. Uh-huh. Jesús es quien nos puede sanar. Dios usa la ciencia, Dios usa ese conocimiento, pero es Jesús. Y es Jesús que nos acompaña. Uh-huh. Es Jesús que va con nosotros. Y yo quiero decirte que Jesús está contigo. No pierdas la paz. Quizás sientes ese dolor en tu corazón y parece que no sale. Escúchame, Jesús está contigo. Él dijo, vengan a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y no solo está hablando de deudas, no solo está hablando de problemas físicos, también está hablando de ese dolor que hay en tu corazón, de esa ansiedad, de ese temor, de esa preocupación. Y quiero decirte algo, Jesús te puede sacar de ese lugar. Es muy probable que necesites un acompañamiento, que alguien te ayude, que alguien te lleve, que alguien te apoye. Y creo que es sano que podamos tener eso dentro de nuestras iglesias. Cuéntanos en los minutos que nos quedan, ¿cómo sanaste? ¿Cómo fue ese proceso? Y cómo hubo sanidad, uh-huh, y cómo Dios te sanó. Me casé y sané. No es cierto. Me caso contigo, amor de mi vida. Y luego de eso... Luego de eso tengo a mi hijo Mati, presenté una leve depresión postparto, muy, muy leve. Y luego empezamos a viajar con mi esposo y con mi hijo. Seguimos viajando. Y en Argentina, una noche después de un evento muy grande, estábamos allá, fuimos a dormir. Y recuerdo que esa noche, cuando ya se durmieron ellos, yo empecé a sentir esa misma sensación de... Volvió con toda. Con toda. O sea, lo peor es que volvió desgarradora. O sea, ella volvió ya... Yo por eso le llamo mi amiga la depresión, porque es una amiga tóxica, de esas amigas que tú dices, no la quiero en mi vida, pero como que al final te acostumbras. Ajá. Yo te he visto, uh-huh, mi amiga la depresión. Mi amiga y ahí la puedes conseguir en Instagram, puedes conseguir la cuenta. La cuenta, y también está, mi amiga la depresión también está en un canal, es el testimonio de YouTube, ¿cómo está? No sé. Está Mentales mi también. Amiga la depresión. Y entonces pues tuve ese episodio fuerte, y ahí en ese episodio yo sentí que nada valía la pena, había todo pero no había nada. Entonces decidí hablarlo contigo, ¿recuerdas? Empezaste a idear cosas, ¿te acuerdas? Sí, yo empecé a idear como no quiero vivir. No, eso fue ya después, pues yo no quiero vivir, pero recuerdo que te lo comenté a ti y tú, pues, ¿qué hacemos? Y no encontramos nada. No era como hoy día que hay una multitud de psicólogos y hoy en día se ha activado mucho más después de pandemia todo. En ese tiempo yo busqué y realmente no encontré un psicólogo que tuviera los mismos valores cristianos. ¿Te acuerdas que buscamos un lugar donde me pudiera internar al menos para estar? Que hoy en día hay uno que hizo este pastor en los Estados Unidos, que es la primera clínica sobre salud mental con valores cristianos. En ese tiempo no había. Entonces fue muy difícil hasta que tuve un pensamiento que le dije a mi esposo, oye, ¿qué tal si yo no me voy a quitar la vida? Porque pues no quiero hacerlo, pero me para el infierno. Pero si Dios me envía de pronto un tipo de enfermedad y yo me muero, y ya, entonces si yo me muero, pues tú quedas con el niño y tú te puedes volver a casa. Y yo empecé a hablar cosas, o sea, ya divagaba demasiado, o sea, tenía mucha disociación, se llama, y tú te quedé, me acuerdo que me dijiste, ¿qué te pasa, Evelyn? Y empecé a orar por mí, y a mí no me parecía tan raro ni tan loco lo que estaba diciendo, pero estaba muy, creo que muy mal. Creo que había ganado una batalla muy grande en tu vida. Hay un predicador que me gusta mucho, se llama Joseph Prince, ¿se llama? Creo que sí. West Prince Roy. No, Prince Roy no es, no. Joseph, sí. Ajá. Sí. Sí, Prince. Y él dice algo, una de sus palabras donde dice que el enemigo es mentiroso, pero es astuto. Y él no te dice, tú eres un perdedor. No te dice, tú eres malo. Te dice, yo soy malo. Te hace creer eso en tu cabeza. Sí. Dice, yo soy malo. Y te lo plata de tal forma que te hace creer que no es una idea del enemigo. Es una idea eres tuya. Yo soy malo, yo soy perdedor. Yo no sirvo para en psicología se le conoce como la voz interior, y está relacionada, y es muy importante, vamos a tener un episodio sobre esto, sobre lo que le dices tú a tus hijos, porque lo que le dices a tus hijos es esa voz interna que el enemigo va a aprovechar para que a través de esa herida de rechazo te diga, si ves, nadie te quiere, si ves, no eres importante para nadie, si ves, yo no valgo nada, porque como no valí para mi familia, yo no valgo nada para Dios. Entonces empieza el enemigo a trabajar ahí, pero vamos a hablar un episodio de padres que va a estar muy hablando de especial. Sanidad, entonces ahí fue como tú me dijiste, ¿y qué te pasa? Sí. ¿Estás hablando de esto? Sí. ¿Estás hablando de que te quieres morir?
y dejarme solo, que una enfermedad que te pasa, y fue cuando nos dimos cuenta que ya estaba. Pero no encontramos a nadie hasta que un día pues mi esposo tuvo un viaje a Costa Rica, saludos a todos nuestros amigos de Costa Rica, y amamos Costa Rica y su café, delicioso café. Bueno, en conclusión, él rápidamente se montó en el carro que lo recogieron, se le cae la maleta, tenía pasaporte, dinero, todo, me llama y me cuenta. Yo dejé de viajar con mi esposo, eso fue una cosa importante para señalar, yo dejé de viajar porque yo no quería seguir viajando, yo me sentía, no tenía sentido. Entonces cuando él pierde eso yo me siento muy culpable. Uno de los sentimientos más fuertes de la depresión es la culpabilidad. El enemigo te mete muchísima culpa. Yo me sentía muy culpable, evidentemente mi relación con Dios estaba sumamente afectada porque yo sentía que no era suficiente y que por más que hacía no podía conectarme con Dios bien y no era muy genuina con el Señor, o sea, como que me sentía que no podía ser. Entonces, cuando pasa eso, Diego me cuenta, yo me sentí culpable y me fui para la casa sola. Y recuerdo que ese día en la noche, en ese edificio, en un edificio que vivíamos en Bucaramanga, en un piso 10, yo estaba sola llorando con mucha culpabilidad, es mi culpa, yo debía haber estado ahí. Yo perdí mis papeles y iba a tener que quedarme un mes en Costa Rica. Ajá, en lo que sacaba el pasaporte. Eso es para otro testimonio, ¿no? La visa, o sea, todo era una locura. Sí, era locura. Otro día contamos testimonio. Pero sí apareció. Sí apareció. En conclusión, yo me subí al ascensor y cuando salí era un pasillo que había en el edificio y yo literalmente me vi corriendo y saltando y escuché, ahí ya no era una idea, ni era una idea que venía a mi cabeza, sino que fue una instrucción. O sea, la instrucción fue, corre, lánzate y se va a acabar todo. No era una idea. No, ya era una instrucción. Ya cuando es la instrucción es donde realmente lo puedes llegar a hacer. O sea, cuando ya la instrucción es, cuélgate, tírate, o sea, ya ahí es un... Espérate. Si estás viviendo cosas como estas, es tiempo de hablar, es tiempo de buscar ayuda, ¿no? Sí. Es tiempo de decirle a alguien, decirle estoy viviendo esto y también ahí están en el lugar donde estás viendo el podcast o donde lo estás haciendo, puedes enviarnos un mensaje, queremos orar por ti, queremos apoyarte y también está tu iglesia local también, ¿no? Y por eso pastores y líderes es muy importante, como decías tú, tener ese tacto y esa guía del Espíritu Santo. Entonces ya escuchas la instrucción. Escucho la instrucción, entro al apartamento, me asusté mucho porque ya lo sentí muy real. Y cuando entro al apartamento nunca dejábamos las ventanas abiertas y ese día las dejamos súper abiertas y todas. Y yo cerré la puerta, me acuerdo que la cerré y me acosté así sobre la puerta, que se me fue atrás, me cerré la puerta y la escuché clara. Así literalmente salta del balcón y todo se va a acabar. O sea, ya basta. Y yo me asusté mucho, mi corazón latía muy fuerte y en un segundo, yo creo que fueron como unos 5 o 10 segundos, pasó toda la película de mi vida por mis ojos. Así, toda la película de la niña llorando, toda la niña, toda la película pasa. Y cuando termina de pasar, así en el fondo, así escuché la voz de Jesús que me dijo, ¡Eve, corre! Y cuando yo como que reacciono, salgo corriendo a la habitación y yo cerré y eché llave, porque me asusté. Si me encerré no había nadie y dije, porque si no yo soy capaz de hacerlo. O sea, ya la instrucción era muy fuerte. Me arrodillé, puse un canal cristiano muy conocido que queremos mucho también. Y ahí le dije, Señor Jesús, si tú no metes tu mano, yo voy a terminar matándome. O sea, no hay nada que más pueda hacer. O sea, realmente no encuentro más. Entonces el Señor me da el nombre de una pastora que aprecio mucho y me dice, escríbele. Yo le escribo a ella. Y me dice, escríbele ya. Le escribí, pastor, necesito hablar urgente. Y ella me dijo, nos vemos ahorita en un ratito, nos conectamos por videollamada. Y ella me empieza a ministrar, a orar, porque ella vivió también depresión, su esposo, por un duelo, una pérdida, y empiezas a ministrarme, a decirme todo, ¿no? Mira que el Señor te manda a decir que no temas, yo estoy contigo, no desmayes. Y me dio una palabra, a ver si la alcanzo a conseguir rápidamente, porque está en Isaías, y esa es la palabra que quiero darle a todos. A ver. Para ti que nos estás escuchando, que donde estás bien, esta palabra es para ti. Eso fue literal. Literal lo que Dios me dijo fue, el Señor te dice, y no lo leyó, me lo dijo ella, ¿no? El Señor te dice, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Y cuando vino el aquí estoy para ayudarte, ahí sí me quebranto un poquito. Este es el momento del podcast para no llorar. Me quebranto. 5 minutos respirando. Cuando yo escuché el aquí estoy para ayudarte, para mí fue como, espera, ¿cómo así? ¿Dios le interesa mi dolor? O sea, ¿de verdad el Señor le importa mi sufrimiento? O sea, es cierto que, o sea, Dios no es el Dios que me enseñaron legalista, que simplemente cree que yo cumplí unas leyes. Espérate, ¿esto es verdad? Cuando ella me dijo eso, para mi corazón fue para mi espíritu fue un boom. O sea,
aquí estoy. Y eso empezó a que mi relación con Dios empezara a trabajarse, a trabajarse, a trabajarse. Y fue un proceso largo de acompañamiento, doloroso, ¿verdad? Complejo, difícil, de altas, de bajas. Y un año después nos vinimos para México, yo todavía estaba en el proceso depresivo. Y un año después, el 14 de septiembre del 2017, que nació mi hijo Luca, ese día fue mi sanidad. El Señor, nace Luca y el Señor me dice, hasta este día, nunca jamás vas a volver a vivir un episodio depresivo, jamás vas a volver a presentarlo. Así como nace tu hijo, nace tu sanidad y nunca jamás. Y desde ese día, la gloria sea para el Señor, 5 años después aquí estoy, nunca jamás, esto es casi imposible en la psicología, porque en la psicología no sanas nunca depresión, nunca aprendes a vivir con eso, más la medicación, más todo lo demás, pero nunca, nunca, nunca jamás, Dios sabe que he vuelto a presentar un episodio tan severo como presentaba depresivo. Cuido mucho mi salud mental, me ha costado cuidarla. Aprendimos a cuidarla. Aprendimos a cuidarla mucho, o sea, me ha costado aprender a cuidarla, la cuido, soy muy intencional, cuido mucho lo que hablo, con quien hablo, trabajo mucho internamente y sobre todo cuido mucho y trabajo mucho mi relación con Dios. Creo que lo que me ha ayudado a mantener la sanidad es que sané mi relación con Dios. Y me encanta, ya para terminar rápidamente, no se me vayan ahí, porque este salmo es un salmo que el Señor me regaló en el proceso de sanar mi relación con Él, que es el Salmo 40, que es el Salmo de David, que David lo decía, dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Lindo. Imagínate. Luego dice, mira esta parte, me sacó del foso de la desesperación, de la depresión, de la ansiedad, del duelo, del lodo, del fango, puso mis pies sobre el suelo firme, y no dice, y me sanó, sino que dice que a medida de que yo caminaba, me estabilizó, me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios. Y me encanta esto, que fue algo que el Señor me habló. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Ahora ustedes me ven y se dan cuenta de que el mismo Dios que me sanó a mí es el mismo Dios que te puede sanar a ti. Sanar la relación con Dios es vital, ser genuino, confesar, hablarlo, buscar la ayuda, ayuda a que todo torne en bendición para tu sanidad. Es maravilloso ver cómo hoy bendices tantas personas, cómo tienes una lista de pacientes que tratas online. Es increíble eso, ver cómo entras a la oficina de la casa y te conectas con personas alrededor del mundo, les acompañas en su proceso de una forma psicológica, pero también como pastora, como una mentora. Ha sido algo maravilloso. Yo he aprendido mucho de eso. Y ha sido una bendición. Y yo creo que muchos de los pacientes que has tenido, que han sanado, que han pasado este capítulo de su vida, hoy pueden decir que ha sido una bendición. Siempre me decías, ¿por qué tuve que vivir esto? ¿Te acuerdas? Y hoy creo que lo entendemos. Hoy entendemos que Dios quería usar este dolor. Siempre, sí. No, pero Él usa esas circunstancias. Hay una frase que siempre le digo a mis pacientes y es una frase que ministró mucho en mi corazón, y es: no desperdicies tu dolor. No desperdicies ese dolor que viviste, no es para desperdiciar. Ese dolor es para potencializar lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Sí duele, y el proceso del dolor te genera dependencia a Dios. Creo que el dolor genera que te ancles a Él. El proceso es complejo, sanar cuesta, perdonar cuesta. No es fácil, pero no nos define lo que vivimos. Nos definió Cristo en la cruz, y eso es suficiente para yo poder caminar hacia su plan. Creo que ha estado bien increíble. Hay que hacer una segunda parte. Sí, hay que hacer una segunda parte porque mira la hora. Se nos fue el time, hay que hacer segunda parte. Creo que ha sido un tiempo muy especial. Sí, es un tema muy amplio. Corazón con nosotros, gracias por contarnos esto. A todos los que nos están viendo, que nos están escuchando, estamos felices de ir avanzando. Y vamos a ir tocando muchos otros temas. Más, sobre todo de salud mental también, salud espiritual. De fe, fe. De milagros. Y de nuestra vida, porque eso es lo que queremos. Tenemos muchas experiencias, queremos contarles, pero bueno, muchas experiencias, como esa experiencia en la que un día llegamos a un lugar ¿Y ahora? a predicar, y saliendo tú te acercaste a una señora que ay, no, bye. y le pusiste la mano en su pancita y le dijiste: qué linda, cuántos meses tienes, y me dice: ay, no, pastora, no estoy embarazada. Y le dijiste: ¿pero quieres tener hijos? Y, no, ya tuve muchos, pastora, ya no quiero más.
pero quieres tener hijos espirituales. No sé ni qué decirle, qué pena. Cuando uno dice, trágame. No me pasó una vez. No me pasó una vez, me pasó muchas. Me pasaba muchas veces. Hoy día me pasa y mi mano así como que quiere tocar. Hemos vivido muchas experiencias que queremos compartirlas con ustedes. Gracias por seguirnos en este podcast genuino, este segundo episodio. Somos Diego López. Diego López. Diego López, ¿cómo te cambiaste el apellido? Rossi y Evelyn Rossi. Les enviamos un abrazo y Dios les sorprenda, de verdad que Dios les sorprenda. Compartan este episodio con sus Síganos en redes, por favor. Compartan este episodio con muchas más personas. Cuéntenos qué Dios ha hablado a su vida y envíenos un correo si ustedes son de los que de pronto no tienen alguna Twitter o no sé, Instagram o alguna otra cosa, pues nos pueden enviar un correo a podcast@diegorrosin.com.